¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos. Somos Ritmo Catracho Televisión y hoy tenemos una entrevista más, hoy tenemos un día más de hablar con personajes de nuestro país. Por aquí hemos entrevistado médicos, hemos entrevistado políticos, hemos entrevistado futbolistas, hemos entrevistado deportistas, hemos entrevistado artistas, porque creemos que el aporte que le podemos dar como país a este tipo de entrevistas y destacar en vida a las personas que han dejado un legado en el país, creo que es muy importante. El día de hoy vamos a platicar con un personaje que en el tiempo de oro de la música hondureña, en el tiempo de oro, cuando no se hablaba de otra cosa que las bandas tropicales, era uno de los íconos de las orquestas hondureñas. Trabajó en una orquesta que dejó un nombre hasta 1998, cuando el huracán Mitch, que la banda desaparece, pero él ya unos días antes le había dicho adiós, y ya les vamos a contar por qué él le dijo adiós a los escenarios. Y yo se los digo, en aquel tiempo, escuchar aquello que decía, oiga, eso era impresionante. Y para mí es un honor hoy, a través de Ritmo Catracho Televisión, presentar a Antonio Paredes. Todo el mundo lo conocía por Toño Paredes, ex integrante de los Gatos Bravos. Y vamos a ir hablando con él, qué es de hoy de Toño, qué fue ayer de Toño y todas esas cosas. Porque yo les digo, Dios puso la mano en él y a él nos va a contar cuál ha sido el resultado de eso. Buenas noches, Toño, ¿cómo está? Un placer saludarlo. Buenas noches. Alex, realmente es una bendición poder compartir contigo. Lo habíamos hecho extra cámaras, pero qué bendición. También felicito también por su parte la labor que están desarrollando. La verdad que es honra para nosotros, ¿verdad? Nos honra mucho esto y lo que tú dices es muy importante, honrar a las personas en vida. Es un gesto muy especial que hemos visto a través del tiempo también, como muchas personas que dejaron un legado, dejaron también consigo un consejo que fue producto de una entrevista y que marca el corazón de todo el pueblo hondureño. Para mí es muy grato poder estar formando parte de este proyecto que sin duda alguna es de mucha bendición en nuestra nación, más en estos tiempos que estamos atravesando, que hay dificultad, que hay aflicción, que hay temor, que hay tantas cosas. Bueno es traer la reflexión para que sepamos que Dios ama a Honduras. Amén. Amén. Comencemos. ¿Quién es? ¿Dónde nació? ¿Cómo llega la música, Toño Paredes? Bien, yo nací en un pueblo pequeño, en Chamelecón, que fue constituido más tarde barrio de San Pedro Sula. En ese pequeño pueblo que se caracterizaba por muchas cosas autóctonas, por muchas cosas, una de ellas es que le llamaron la tierra del chicharrón, ¿verdad? Entonces, o sea, que eran buenos allí, los chicharrones ahí. Sí, entonces ahí fue mi cuna natal y cuando estaba en mi niñez, tenía como 13 años de edad, desde mi pequeña infancia hasta los 13 años, yo vengo de una familia con una genética musical, podemos decir. Tenía tíos por mi línea materna, tíos que ejecutaban instrumentos como la guitarra, la marimba. Y de hecho, pues cuando ellos sacaban sus guitarras para tocar, yo cantaba. Yo me ponía a cantar, me aprendí canciones de escucharles a ellos cantar. Mi mamá, una señora que tenía una muy bonita voz también, se deleitaba. La familia estaba acostumbrada a tener tiempo, un espacio de recreación y con la música allí en el corredor de la casa de mi abuela. Y entonces empecé a cantar, mientras cantaba con mis tíos que tocaban guitarra, así en las afueras del corredor a la hora de la tarde, ya tipo 6 de la tarde, estábamos ahí, sacaban ellos la guitarra, llegaba gente para escuchar la música y algunos, pues escuchaba de algunos, ¿verdad? Lo que declaraban con sus palabras, algunos decían, este cipote va a llegar a ser cantante, este cipote tiene madera, el decir de las personas por lo que escuchaban. Pero también fui como sintiendo aquel atractivo por la música. Pero resultó en el año 1974, en Chamelecón, al igual que todas las comunidades hondureñas, se celebra una fiesta patronal. La feria. La feria patronal, la tradicional feria de cada uno de los pueblos. Entonces, para ese entonces, Chamelecón estaba en feria patronal. Y fíjate, en el marco de la feria patronal tenían contemplado
celebrar un festival de la canción popular. Ah, ok. Entonces yo era un muchacho muy tímido, muy cohibido, así, no, en el corredor de la casa de mi abuela yo te cantaba la que quisieras, pero fuera de ahí era un cúmulo de nervios, muy tímido, no quería estar delante de la gente. Entonces vinieron dos amigos, un amigo que se llama Antonio Fernández y otro se llama Dagoberto López. Ellos me inscribieron en el festival sin que yo me diese cuenta, sin avisar, imagínate. Ya me imagino. Entonces y se confabularon con el presentador del festival y le dijeron, cuando le toque a él nos haces una seña. Obviamente cuando aquel les hizo la seña se fue a parar al par uno a cada lado y escucho cuando dicen el siguiente participante, dicen Antonio Paredes, y me agarra cada uno de un brazo y me hicieron tirado al escenario y el grupo había interpretado ya la introducción de la canción. Y la canción era una canción de Emilio José, no sé si recuerdas, que se llamaba Mi Barca, que decía, tu nombre se está borrando de la proa de mi barca, ojalá y el mar pudiera borrármelo a mí del alma. Y con todo y nervios empecé a cantar, ¿verdad? Y me temblaban las rodillas y todas las piernas, pero a medida fui oyendo el aplauso de la gente por escuchar cómo me esmeré por hacerlo, ya fui agarrando como valor, ¿verdad? Y para sorpresa, imagínate, para sorpresa mía fue que cuando el jurado da el veredicto, dicen, el ganador, Antonio Paredes. Y mi primer premio con la música, el primer lugar. Imagínate. Primer premio sin planificarlo. Sin planificarlo. Una improvisación total. Ya y me imagino. El premio. Mira, para que tengas una idea de aquellos años y que la gente sepa cómo son las cosas, el premio que me gané fue 20 lempiras y 2 calzoncillos fallados. Hey, pero si la ganadora hubiera sido una mujer. Imagínate, a saber qué premio tenía. Me imagino que tenían para los dos. O hagamos ganar un hombre porque el primer lugar es un calzoncillo. Sí. Debieron estar equipados, me imagino. Pues llegué como loco a mi casa. A contarle a mi mamá que había ganado 20 lempiras. Yo quería ser un proveedor también. Vengo de una cuna bastante humilde, una cuna pobre y que carecíamos de tantas cosas. Mi papá, un hombre muy humilde de oficio, sastrería, trabajó mi papá toda su vida. Tú sabes que tengo un hermano también que es cantante, tengo un hijo que es cantante, todos mis hijos salieron con la genética musical. Albert, no sé si conoces a Albert, que también es hijo mío, Christopher y Alejandro, que integraron una agrupación que se llamaba Remisión, que participaron en la batalla de las bandas Pepsi. Tienen la genética musical, pero volviendo a lo que te estaba contando, le conté a mi mamá, y ese grupo musical que estaba amenizando el festival se llamaba Los Supremos. Ese grupo musical se llamaba Los Supremos. Yo siempre te recuerdo a ti. Hay 2 personas a quienes recuerdo mucho con Los Supremos. Es a ti y te recuerdas del burrito. Ah, sí, porque es mi paisano. Sí, entonces siempre que yo iba por allá te veía, tal vez no te acordabas de mí, pero yo te veía muy chavalito, al burrito lo miraba que pedía oportunidad de cantar. Con ese grupo Los Supremos yo visité Yarumela, visité la Villa San Antonio, visité todos esos lugares. Este grupo musical en ese entonces tenía un cantante que se estaba por retirarse. Cuando yo participé en el festival, el director del grupo se llamaba Jorge Villalta. Que le llamaban Pelos Villalta, le decían. Entonces él me dijo a mí, Cipote, ¿te gustaría cantar con nosotros? Y entonces yo como loco así, ¿verdad? Y le digo, sí, me gustaría, pero me van a pagar, les dije yo. Entonces me dijo, sí. ¿Aquí era cuánto? Primero la merusa, decía. Y entonces así fue como incursioné. En ese grupo yo fui a ensayar. Y pese a que mi mamá me decía el concepto que tenían de los músicos, mira, esto es bien importante decirlo porque podemos ver hasta dónde hemos escalado, hasta dónde, digo hemos, porque formé parte por una buena temporada, ¿verdad? Y no me olvido de ese gremio, yo amo mucho ese gremio. De hecho, yo trato de mantener mucha comunicación con los músicos, oro mucho por los músicos. Y fíjate
que el concepto que mi mamá tenía, yo creo que era un concepto general. Ay, hijos, si los músicos terminan mal ahí en la calle, terminan acá. Y yo le dije, no, mamá, yo no voy a hacer de eso, yo voy a trabajar, yo voy a servir, yo voy a hacer esto, yo voy a ser diferente. Entonces empecé a trabajar con los Supremos. Como era un menor de edad, tenía que contar con el permiso de mis padres y comencé a trabajar. Y empecé, y por hacerlo bien, ¿verdad? Uno se entrega. Me entregué a trabajar haciéndolo bien en lo que cabía. Y cuando llegué el primer día a ensayar, me dijeron, ¿te sabes esta? Si esa la cantaba en el corredor de la casa de mi abuela. ¿Te sabes de esta otra? También. Y esta otra, y esta otra. O sea, ese corredor de la casa de mi abuela fue como mi plataforma de preparación, que todas me las sabía. Y fui a cantar. El repertorio ya estaba montado para Toño. Sí, ya estaba exclusivamente. Pero en aquel entonces habían dos categorías de grupo. Era la categoría orquestal y la categoría juvenil, ¿verdad? Grupos juveniles de 7 u 8 elementos. Y habían dos tipos de contratos. Estaba el contrato firmado por un total efectivo y el contrato por puerta, por entrada. Da la casualidad que la primera noche que yo voy era una contratación por entrada. Era puerta. Y me gané 62 lempiras de salario. Solo esa noche. Ese fue mi primer salario, porque en aquel entonces eso era plata. Sí. Estoy hablándote del 74, andar 62 lempiras en la bolsa era andar como 6,000 de ahora. O sea, fue un buen entonces, allí me comencé a desarrollar. Sí, me comencé a desarrollar en ese grupo, pero el grupo entró en desacuerdo porque tenía un dueño. El dueño del grupo era Carlos Morales. Carlos Morales era un empresario de la música. Él tenía grupos como la Banda Blanca, Teen Star, Los Supremos, tenía también el Grupo H, tenía varios grupos, ¿verdad? Luego este señor fue como deshaciéndose de varios grupos, vendiendo derechos y se fue quedando solo con la Banda Blanca. Y nosotros como el personal nos movimos a integrar una agrupación que se llamaba Banda Mágica. Que el propietario de este grupo se llamaba Armando Benítez, que ya falleció, un tremendo cantante también, uno de los muy buenos cantantes que nuestro país tuvo. Entonces pasé a integrar ya en el año 78, pasé a integrar la Banda Mágica. Y del 78 al 86 estuve en la Banda Mágica. En 1900, perdón, del 78 al 80. Al 79, a finales del 79, estuve en la Banda Mágica, porque con la Banda Mágica tuve la oportunidad de alternar en el drive-in Las Hamacas, en un mano a mano, que estaban los profesionales de Honduras y la Banda Mágica, hicimos la apertura. Ese día llegó Tito Villela, el gerente propietario de la Internacional Orquesta Regis. Sí. Entonces, yo estaba ahí como entregado con aquel ánimo, porque eso es lo que había mucho antes, ¿verdad? Como te dijera, sin temor a ofender los que están hoy, pero antes era como podemos decirlo, con amor a la camisola, ¿verdad? Y con aquella pasión, éramos apasionados por la música, nos agenciábamos cualquier técnica de aprender, buscábamos cómo aprender a vocalizar, que tuviéramos una buena dicción, que tuviéramos un buen dominio, nos esforzábamos por esto. Y entonces comencé allí en el drive, en Las Hamacas, en ese mano a mano, llegó Tito Villela, y Tito Villela andaba buscando un cantante. La sorpresa que me dio y habló conmigo y me dijo, mire, me dice, yo soy, mucho gusto, me dice, mi nombre es Gilberto Villela, me dice, y estoy en busca de un cantante y el que llena los requisitos es usted. Me dijo, ¿le gustaría trabajar con nosotros? Y le digo yo, ¿y cuánto me van a pagar? ¿Verdad? Esa era la primera pregunta. Esa era la primera pregunta, era crucial, de ahí dependía todo. Y me impactó tanto cuando me dijo, yo estoy dispuesto a pagarle 250 lempiras a la semana. ¡Wow! Esa era plata, ¿me entiendes? Y con una orquesta, pero lo que sucedía es que la Orquesta Regis había venido de Estados Unidos de una gira y había venido desarmada. No lo mismo el nombre. Sí, sí. Y entonces tuvimos que volver a ensayar, pero ahí tuve la oportunidad de conocer músicos muy notorios de Honduras, como René Martínez, un excelente guitarrista,
Jorge, déjame decirte el apellido, no me recuerdo el apellido, pero lo conocíamos cariñosamente como Serrucho, un tremendo bajista, ¿verdad? También conocí muy buenos pianistas, como el que hace recién murió, Armando Douglas, era el pianista en ese tiempo de la Orquesta Regis. Empezamos a compartir con muchos instrumentistas de viento, que unos ya desaparecieron, como don Félix Valladares, un tremendo varón del sax tenor, ¿verdad? También compartí con cantantes de la talla de Ariel Aubry, un panameño que tenía la Orquesta Regis, que cantaba igual que Oscar de León, también con un cantante que ya falleció también, imagínate, que se llamaba solo Tuta, le decíamos nosotros. Era un hombre muy versátil en la música. Entonces ya con la Orquesta Regis pasé, por decirlo así, a otro nivel, y estuve elaborando en la Orquesta Regis por mucho tiempo, comprendido un espacio desde 1979 a 1986, realizando varias giras al extranjero. Sí, y empezamos a movernos internacionalmente. Una de las cosas que caracterizaron mi vida musical es que tuve bastante estabilidad en las orquestas. De hecho, 25 años que tuve en la música, mis etapas más cortas fueron en los profesionales y en la banda mágica, pero posteriormente, los 25 años en sí, los hice en dos agrupaciones, Orquesta Regis y Gatos Bravos, ¿verdad? Entonces, en la Orquesta Regis estuve por ese espacio del 79 al 86. Claro, cuando en mi vida surgió algo que fue una necesidad, ¿me entiendes? La Orquesta Regis, pues, era una orquesta de fama internacional en el país, pero el aspecto de competitividad ya era bastante fuerte. Habían surgido agrupaciones como La Gran Banda, habían surgido agrupaciones como Roland de la Ceiba, que ya estaban ingresando en el rol de la música, ya venían con un estilo, con una línea definida musicalmente, que no entraron ellos con la misma línea de las que estaban, sino que, para el caso, te diré, Roland de la Ceiba se introdujo con el soca, con el ritmo soca, con el calipso, con el reggae, y entonces ellos no entraron competitivos con las orquestas, pero sí entraron implantando un estilo, que esto era muy importante, ¿no? Y también con orquestas de la gama de profesionales, Gran Banda, Orquesta Regis, Silver Star, que han sido pues los estándar, ¿verdad? Eran los estándar de la música hondureña. Predominaba en sí la salsa y el merengue. Luego, cuando entra la soca, la punta, ya esto viene a innovar. Y para ese entonces, pues se me presentó la necesidad, porque para ese tiempo había nacido un hijo con problemas, que había presentado síntomas como el síndrome de Down, ¿verdad? Y tuve que practicarle algunos exámenes, y por tanto la parte económica me era bastante difícil. Tenía que conseguir algunos aparatos ortopédicos, y llegué al momento en que sentí la necesidad de agenciarme algún dinero, porque sentí que topé. Económicamente no podía seguir. Amaba mucho la Orquesta Regis. De hecho, con Tito Villela tenemos una muy estrecha amistad. Ese hombre lloró el día que me iba. Ese hombre me dijo, no, mejor cierro la orquesta. Y le dije, no, solo es uno el que se va, quedan muchos. La orquesta puede seguir, la orquesta puede continuar, ¿verdad? Y entonces, gracias a Dios, pues asimiló estas cosas. La orquesta siguió funcionando por algún tiempo, pero llegó la oportunidad mía. Y otra vez, fíjate, en ese mismo escenario, en el mismo escenario de las hamacas, estaba yo con la Orquesta Regis. Todavía no había decidido salirme de la Orquesta Regis, solo estaba con la necesidad de aquella premura que necesitaba dinero para atenderlo de mi hijo. En ese mismo escenario llegó don Alfonso Flores, Ponchín, y llegó a buscarme. Llegó a hablar conmigo y me dijo, queremos armar un grupo que revolucione la música, queremos hacer algunas cosas diferentes. Mis hijos se han preparado musicalmente, pues Alfonso Flores Jr., ¿verdad? Estaba recién venido de los Estados Unidos, un tremendo maestro de la música, y tenían proyectos de grabación, hacer algunos temas, ir dando una identidad propia para cambiar esa plataforma de la música hondureña. La intención era estilizar la música nacional. Y entonces le planteé mi problema y le dije, tengo este problema.
yo necesitaba 10,000 lempiras. Y no era que yo tenía un interés por la música, no, era por la economía, era necesidad por amor a mi hijo. Entonces, él me dijo, sí, lo haremos, yo te lo doy y cuando hayas terminado todo lo que tienes que hacer, esas palabras de David me marcaron. Atiende primero a tu hijo y cuando hayas terminado lo que tienes que hacer, entonces vienes para que lo hagas con solvencia, con tranquilidad. Entonces, cuando llego a los Gatos Bravos, llego con una gratitud tremenda y llego dispuesto a correr la mía extra, ¿verdad? Llego dispuesto a dar más de lo que me esté al alcance y entonces se colisionó en los Gatos Bravos la oportunidad de ponerme al día con lo que ellos tenían e ingresar también en otra plataforma que era la composición de temas, ¿verdad? Empezamos a grabar temas, yo empecé a escribir temas, algunos eran transcripciones, pero otros eran originales y empezamos a hacer muchas cosas que fueron muy bonitas, que marcaron, que están ahí recopilados. Yo creo que alguien debe tener en existencia esos álbumes, pero llegó un momento que grabamos un álbum que se llamaba Los Gatos Bravos Seguimos Arañando, que todos los temas yo los escribí. Todos los temas los escribí yo. Ahí había un tema que se llamaba Paqué, había un tema que se llamaba Ñaqueta, ahí estaba el tema Huele a Pollo. Huele a pollo, te dije, huele a pollo. Ajá. Y uno que decía, sí, el tiburón pequeño, y ese es el tiburón pequeño. Ajá. Ese tiburón pequeño es una inspiración de Fidel Rápalo. ¿Quiere que le cuente rapidito? ¿Quiere que le cuente rapidito? Porque yo me acuerdo siempre de Tiburón Pequeño, antes de seguir. Ajá. Cuando yo estaba en el batallón, si usted fue militar sabe de lo que yo le hablo, llega un momento que para levantarle la moral a uno, lo ponen a bailar ahí en las barracas, en los pasillos de las barracas. Entonces, sí. el sargento que nos ponía a bailar ahí, esa canción era la primera, creo yo, del cassette, porque todas las noches la primera que bailábamos era el Tiburón Pequeño. Me gusta, entonces yo la tengo esa canción, porque yo digo, con esa me metía en yuca, con esa a mí me metía en yuca, porque si no le gustaba cómo bailaba, qué feo baile te reclutas, 750 pechada. Y el Tiburón Pequeño es una canción, el Tiburón Pequeño es una canción lenta. Entonces, agarrarle el ritmo cuesta un poquito. Vamos a leer un par de mensajes. Vamos a leer un par de mensajes porque es importante lo que la gente nos diga. Dice Waldina Burgos, mi gran Tony Paredes, ¿cómo no acordarlo si era mi ícono? Me gustaba cómo cantaba. Erlan Rodríguez Padilla, saludos Toño desde Olancho, muchos recuerdos, los Gatos Bravos. Luis Alberto Caballero, saludos a Toño Paredes. Dani Nani Suazo, excelente artista, ¿quién no lo recuerda con los Ranchepunta? Julio Ayestas, la muerte del Zambunango Teleño, la mejor banda, los Gatos Bravos. Saúl Castro, Toño, buenas noches de parte de Yurel. Fui tu fan en aquellos tiempos, tal vez te acordás de mí, nos vimos en Los Ángeles. Angelito Guzmán, claro Granados de Cazulá. Muchas bendiciones, Alex Márquez, y a mi hermano Antonio Paredes. Este era cantante de los Silver Star y hoy le sirve a Cristo. Angelito Granados. Sí. Ahora él está a los pies del Señor. Patricia Vázquez, gracias Alex por esa entrevista. Tenía años de querer saber qué había pasado con este gran músico. Bernabé López Gómez, gran testimonio, lo que Dios hace en el hombre. Uy, un gran servio de Dios, pastor con gran misericordia. Yo fui seguidor de los Gatos Bravos y hoy lo sigo también en la palabra de Dios. Bendiciones, pastor. Saludos al pastor Toño Paredes, dice Juan Carlos Sánchez, parte de los testimonios. En los Gatos Bravos es un éxito, pero yo esta pregunta, yo no puedo dejar de hacérsela a alguien que está a los pies de Dios. Amén. Todos, Toño, todos los que trabajamos en farándula, llámese música, llámese televisión, radio, todos perdemos el piso. Todos perdemos el piso, unos más que otros, pero el 110% perdemos el piso. Yo les pongo mi ejemplo y voy a sonar guitarra, repitiendo. Ajá. Pero yo, Toño, caí en el alcoholismo. Yo me volví un borracho. Yo me volví, y yo siempre digo, yo era pachanguero, lo único que me bañaba todos los días. Y me cambiaba, andaba bonito y me ponía saco y corbata para salir en la tele. Pero yo era pachanguero. Y no me da pena decirlo, y lo digo así, abiertamente, porque yo tengo 11 años de haber dejado de tomar. 11 años de haber dejado de tomar. Entonces,
pasó Toño Paredes por estas circunstancias de alcohol, de mujeres, de drogadicción, porque hay una cosa, eso es lo que más le sobra que le regalen a uno. Sí. Me gustaría escucharlo. Definitivamente, yo había sucumbido muy fuerte en el alcohol, muy fuerte. Nada que ver con aquel muchacho del corredor de la casa de la abuela. Nada que ver. Y me atrapó tanto también en el sentido de la drogadicción. ¿Por qué? Porque todo se facilitaba. Imagínate ser un personaje público. Yo le decía a las personas, a mí en vez de darme la mano me dan una lata. Una lata de cerveza. Habían fans del grupo. Te digo, había un lugar, no sé si lo recuerdas, el Centro Social Asomopro. Muchas veces de ese centro social yo salí perdido sin saber para dónde iba ni cómo salía. Porque habían personas incluso que trabajaban para marcas internacionales, donde distribuían Bacardí. Yo era como un animador, yo era un animador en la orquesta que promovía estos productos. Por lo tanto, cuando yo terminaba, yo me llevaba para mi casa mis 3 yogos de Bacardí, de Rombotrán, de todo eso me lo llevaba para mi casa. Te voy a decir algo, sucedía algo bien tremendo. Yo realicé una serie de jingles comerciales de radio y televisión de Cervecería Hondureña y había orden para los carros repartidores de Cervecería Hondureña, que cuando yo tuviera vacía la refrigeradora de cerveza me la llenaran. ¿En serio? ¿En serio? Porque yo realizaba todo lo que era publicidad de Cervecería Hondureña. Yo era un animador oficial de Cervecería Hondureña para la Feria Juniana. Yo repartía camisetas, balones, cuadernos, me daban todo, me equipaban con todo. Y había esa orden. Entonces, el alcoholismo a mí me tenía atrapado. Yo en mi fuerza, yo nunca hubiese podido salir de ahí. Era una fuerza que me dominaba. Amén. Y luego te voy a decir, uno conoce las facetas en el ámbito musical, en la farándula. Si tú recuerdas de los años 70 a los años 80, pues ahí apenas la gente se echaba un purito de marihuana y andaba en onda, ¿verdad? Pero de los 80 para acá, las cosas empezaron a ser totalmente diferentes y avanzaron con una aceleración terrible. Pues te diré, mi vida no estuvo exenta de esas cosas. Yo caí muy bajo en este sentido. Y me lamento tanto, tanta debilidad que no pude poner tanto esmero. Y por ende quedé como alerta, ¿me entiendes? Y sufrí consecuencias generacionales también por esta razón, porque la drogadicción llegó a cobrar terreno en mi vida. Llegó, y te digo, por la gracia y la misericordia de Dios, hoy estoy aquí. Hoy estoy aquí, porque de lo contrario mi vida hubiera sido un fracaso. Yo sobraba quien me dijera, aquí tengo y de la buena, aquí tengo de la otra, hasta por categoría me la daban. Te diré, Alex, mi vergüenza más grande fue, para que tengas una idea y que la gente oiga, porque yo no tengo pena de decir estas cosas, por el contrario, por haberlas superado le doy gloria a Dios. Pero quiero contarte que antes de yo llegar a Cristo, en mis últimas salidas, me dio una vergüenza tan grande que me perdí de mi casa por 3 días y 3 noches. Pasando por ahí, pasaba por mi casa, pero no andaba perdido. ¿Ah? No daba con la casa. No, y andaba totalmente en el alcohol y la droga. Día y noche, sin dormir y sin comer. Alcohol y droga, Alex. Y mira, mi vergüenza más grande fue que cuando logré dar con mi casa y llegar, encontré a mi padre, a mi papá, a mi mamá, a mi esposa, a mis hijos, a mis hermanos, amigos. Me habían ido a buscar a la morgue, a la policía, a la cañera, a todos lados. Me daban por muerto, me daban por desaparecido. Y yo con aquella frescura pasando por ahí quizá y sin saber, perdido totalmente. Esa fue una de las etapas más vergonzosas que sentí. Yo tenía una vergüenza moral. Yo jamás había visto a mi mamá, a mi papá tan preocupados por mí. Yo nunca les había calentado la cabeza a tal extremo, pero eso me caló aquí en el corazón. Pero tú sabes lo que significa
tener ese dolor, esa vergüenza, esa pena moral interior y sentir aquella demanda de aquella fuerza que te tiene atrapado, a la cual tampoco le puedes decir no, que te arrastra y te sientes imposibilitado. Así me sentía. Y fíjate que en ese tiempo que estaba así, tuve la oportunidad, porque era tan injusto, ¿verdad? Que mi esposa, tú conociste a mi esposa que trabajó juntamente conmigo en Los Gatos Bravos, y yo tenía la condición mía que terminábamos de trabajar, la venía a dejar a la casa y yo me iba a la calle con los amigos. Pucha. Imagínate, para seguir. Y mi horario de llegar a la casa era a las 10 de la mañana, 11 del mediodía. No me bastaba toda la noche. Y tenía un grupo de disque amigos que decíamos, vamos donde tú ya conoces, donde no cierran, ¿verdad? Amanecía en los Starmark, amanecía, bueno, pero era una cosa horrible de la cual yo en mis fuerzas, como te repito, yo no podía salir. Pero llegó ese momento, fíjate que unos días antes veníamos de tocar del Centro Social Satélite, habíamos alternado ahí 4 orquestas, estaba Silver Star, Profesionales, Roland y Gatos Bravos. Y los Gatos Bravos teníamos una característica, que solo terminábamos y nos íbamos. Eso lo hacíamos por costumbre, pero era irnos a distribuirnos. Yo me iba a otro lugar. irnos de la fiesta. Sí, me iba de la fiesta, pero no es que me iba a dormir. Y me recuerdo que ese día con un amigo me había puesto de acuerdo que al venir de la Satélite íbamos a pasar por el Starmark, un Starmark que había en la salida a La Lima, y ahí íbamos a comprar algo y de ahí iba a ir a dejar a mi esposa y luego nos íbamos con él. Cuando entro, para que oigas cómo Dios me andaba cuidando, cuando entro a ese Starmark, entraron unos asaltantes encapuchados, agarraron a la cajera del pelo, le dijeron que abriera la caja, otros encañonaron a los guardias, le quitaron, y yo estoy adentro. Y cuando yo veo aquello, yo dije, aquí me fui, ¿verdad? Sí. Porque estos eran testigos. Y encapuchado y con una gran pistolota, y se me acerca uno y me dice, hey, gato bravo, hacete humo de aquí. Dios mío. Santo Dios, digo, y salgo. Y afuera había una gran tirazón porque le descargaron y mi esposa afuera en el carro. Dios y entonces mío. Cuando llego a mi esposa la voy a encontrar acurrucada en el carro y nos fuimos. Y ahí se detuvo ese plan de seguir bebiendo, sino que llegué nervioso a la casa, como se me fue la huma, como dicen, a dormir. Esas fueron mis últimas experiencias. Pero envuelto, como te digo, envuelto en el alcoholismo, envuelto en la drogadicción, una fuerza que contra mi humanidad era superior. Me tenía atrapado y muestra de ello, como te dije, vino a repercutir, a tenerme a mí conflictos generacionales, porque mi hijo mayor incursionó también. Le voy a leer un par de mensajes. Dice Alfredo Prieto Madrid. Saludos, Toño, desde Choloma. Recuerdo ver los Gatos Bravos. Era un espectáculo aquí en el famoso casino cholomeño. Feliz noche y muchas bendiciones al pastor Toño. Erlan Rodríguez Padilla, Las Hamacas, un lugar muy bonito. Todos los domingos iba a ver las orquestas. Alex Velázquez, yo lo conozco, yo fui a la iglesia en Potreríos. Carlos Enríquez, estaba niño cuando iba a Somopro. Mis padres siempre me llevaban a bailar a las tardes del domingo. Juan Carlos Sánchez, Alex, yo anduve como sonidista de la Super Banda Impacto hasta que se desintegró. Hoy, hace 22 años, Dios me llamó al ministerio pastoral. Gloria a Dios. Saludos desde Villanueva, dice Víctor Villanueva. Fíjese que le voy a agregar algo a lo que usted dice. Toño, yo iba a trabajar bolo. Yo me quedaba en un Starmark de una gasolinera. Ahí está mi esposa que no me deja mentir. Les decía, espérenme, voy a ir a presentar los deportes, porque yo presentaba los deportes del noticiero TVC, que ese era en la mañanita. Toño, yo tenía gelatina, yo tenía saco, yo tenía toalla. Yo me pasaba, me metía al baño, porque en Televicentro habían unos baños. Me metía al baño, me bañaba, me cambiaba y iba. Recuerdo que un día Jorge Zelaya me dijo, Pollito, porque solo Pollito le dice a la gente, usted la está agarrando en serio. Ya deje de beber, no joda. ¿Cuál cree que fue mi respuesta, Toño? Y es que le pido yo a usted. Yo me bebo mi pisto, ¿a usted qué le importa? No, por mi muera, es mi familia mía, estos días va a durar el chongo aquí, me dijo. Nunca más me volvió a decir nada. Nunca más me volvió a decir nada. Entonces yo digo, Toño, no sé si la misma ignorancia,
No sé si la misma humildad, porque por lo común aquí los policías, los artistas, los periodistas, somos gente pobre. Aquí los ricos estudian medicina, estudian ingeniería, estudian carreras que no son las carreras que los pobres podemos estudiar. Por ejemplo, un millonario no quiere ser cantante de un grupo. Un millonario no quiere ser periodista, tampoco quiere ser policía. Entonces yo digo, aquí las carreras también están divididas. Hay carreras que son para los pobres y carreras que son para los ricos. Lastimosamente, muchos, Toño, no miramos los trabajos como una carrera. Por ejemplo, un músico, no sé si a usted le pasó, pero yo siento que muchos músicos en Honduras no se creen artistas. Muchos músicos en Honduras se creen músicos y se suben a ese barco donde los músicos, en cambio, no se sienten artistas. O sea, ¿quién? Y discúlpenme la expresión, yo no puedo tocar un saxofón. Yo no puedo tocar una tambora, yo no puedo tocar un piano. O sea, si Dios da esa virtud, ¿por qué no creérsela? Pues, ¿por qué no decir? Por ejemplo, no sé si usted ha visto mi programa, y yo siempre digo, el mejor soy yo. Después de Alex Márquez no sé cuántos hay, pero el mejor soy yo. Sí. No hay nadie como Alex Márquez, pero yo me la creo. A mí me enseñaron a creérmela. Sí. Entonces, yo digo, nosotros caemos en los vicios, Toño, porque somos muy débiles de emoción. O sea, hemos sido gente que hemos sido vendedores de nacatamales, chaines, zapateros, cualquier cosa, menos intelectuales. Entonces, se te rodea la gente, soy importante, lo que me den me meto. No sé si usted comparte esto conmigo. Sí, sí, definitivamente, así es. Sentimos como un compromiso moral con la gente para que hayan empatía y mezclarnos ahí en el ámbito. Y la única forma de sentirnos un poco valorados, porque hay una de las cosas que yo creo que careció el ámbito musical, no sé ahora, yo tengo como 22 años de estar desconectado de la actividad en sí de las orquestas, logro mi comunicación con algunos músicos, pero el trabajar de las orquestas lo desconozco, totalmente lo desconozco, y sí he oído comentarios de algunos que dicen es bastante difícil, pero nunca ha habido una asesoría para el músico. Te diré que esto, y lo digo como una verdad, porque es una verdad. Incluso es una raíz, es un hilo que viene desde el dueño de la agrupación, ¿verdad? El dueño de la agrupación, entre más dependiente te ve que eres, más satisfecho se siente. Esto sucedió con muchos músicos. Fueron independientes. Fueron muy dependientes de la agrupación que se sentían que el día que salían los trataban como lo peor y los marcaban, los etiquetaban. Y hay muchos que quedaron así, porque nunca hubo una asesoría, un estímulo, alguien que le diera una asesoría de cómo llevar esto, de tener los valores, ¿verdad? De inculcarle valores de apreciación a sí mismo, sino que solo fue por aquel amor al arte, pero siempre con aquel estatus de vida que pesa y lo aplasta, aquella necesidad de tener que sonreír en una tarima cuando en la casa hay un marco de tristeza, porque esa es la mera verdad. Muchos tienen un marco de tristeza en el hogar y tienen que sonreír en la casa, ¿verdad? Yo le doy gracias al Señor que puedo decir estas cosas con creces. Por eso yo cuando hablo con los músicos, con algunos que he hablado, le digo, yo me considero un cucharón que sabe el mal de la olla. Amén. Y sé que muchos están como a la deriva pensando, pero ¿qué voy a hacer? Y ese ¿qué voy a hacer? Es el freno, ¿verdad? Pero yo te puedo hablar de personas que al igual que yo, Dios nos rescató de ese ámbito y hemos visto que lo que hacíamos tenía tanto valor que fuera del ámbito de la música lo hemos visto poder florecer y hacer cosas buenas. Yo cuántas cosas hice, yo hice muchas cosas, te lo digo, y toda la vida lo que hice es casi, digamos que yo lo hice en el anonimato, ¿verdad? Porque yo hice un sinnúmero de cosas para el país, ¿verdad? Pero lo que tú dices, para lograr demostrarle a alguien que podía hacer algo, no fue valorado.
pero ¿qué me importó? No, no era esa ya mi línea. Sí. Pero sí hice muchas cosas para beneficio. Ajá. Dígame, cuando se emborrachaba en el grupo, cuando se subía al escenario bolo o drogado, ¿qué pasaba con el resto de los compañeros que tal vez no lo hacían? Fíjese que a todos les gustaba más bien. Que entre más andaba así, mejor trabajaba. Decía. No. Y por eso tomaba más, me imagino. Y yo presumía de ser una persona que no se le notaba. Decía. Sí, a mí no se me nota, decía. Porque andaba muy bien, pues. Toño, los Gatos Bravos dejó un legado. Los Gatos Bravos, el 90% de lo que sacaba pegaba. Yo le puedo hacer referencia a Zambunango Teleño, Ranche Punta 1, Ranche Punta 2, Tiburón Pequeño. No se me olvide el Machangay limeño. Me acuerdo del Machangay porque yo viví en Tibombo y la canción menciona Tibombo porque mi mamá vivió en Tibombo. Yo viví unos días en Tibombo. Entonces, por eso yo siempre que habla de que el Machangay limeño y todo eso, yo digo, los Gatos Bravos, los que logramos verlo, yo bailé con los Gatos Bravos. No se me olvida la última vez que yo bailé con los Gatos Bravos, con Isaías Arabia, así lo conoce, va, que es maestro de música. Sí, claro, ahí claro que en Cañaveral. Nos pusimos una borrachera en Carabel Disco en Comayagua. Y Isaías de la borrachera se ha puesto enfrente del grupo a dirigirlo, como que era una banda sinfónica, y Isaías le hacía, pero loco, va, loco, o sea, borracho. Esa fue la última vez que yo bailé con los Gatos Bravos en Carabel, no se me olvida. Pero los Gatos Bravos, brother, eran los Gatos Bravos donde iban. Porque hay una cosa también, Toño, pero también si iban los Silver era lo mismo, si iba la Gran Banda era lo mismo, si iban los Profes era lo mismo, si iba la Orquesta Regia era lo mismo. Me acuerdo que Sopa hizo su grupo y su Orquesta Caribe era lo mismo. ¿Y quién más hizo? Los Roland. ¿Cuál era de los Banda Impacto? O sea, que llegara la Banda Blanca, que llegaran estos grupos al pueblo, los que somos de pueblo. O sea, tienen los Gatos Bravos desde las 4 de la tarde. Si usted se acuerda que llegaba el bus, era todo el pueblo viendo bajar los parlantes del bus. Y así todo el pueblo ahí. Ahí la mojiganga, si no había terminado, cuando llegó el bus no había mojiganga, todo el mundo iba para el salón. Y otra cosa que había, Toño, si no se echaba la primera rola no se salía nadie del salón. No, la primera era de chascada. Esa era, esa era la cortesía. Para que se saliera la gente, o sea, hay que verlo. Y solo se salía la gente y la fila ya estaba para comprar el boleto y no perderse ni una canción. Entonces, ustedes vivieron en la época de oro. Hoy hay fiestas, Toño, que hay 20 personas adentro. Una época tremenda. Una época tremenda. Yo no sé si tú recuerdas un varón que se llamó Esaú Benson. Me suena. Este varón trabajó en Televicentro, pero se atrevió a hacer una fiesta. Se atrevió a hacer una fiesta en Choluteca, te diré, cuando el Zambunango Teleño estaba en su fervor. Mira, yo nunca había visto una fiesta como esa. Habían colas de 2, 3 cuadras de gente para entrar a un salón que se llama El Haga de Choluteca. El Haga de Choluteca, sí, ahí está. Digo que estaba lleno el salón, ese salón tenía un patio afuera, estaba lleno el patio, eran las 11 de la noche y todavía había filas de personas para querer entrar. La barra la fueron a llenar como 5 veces. Mira, ese hombre fue golazo que metió con esa fiesta. Eso fue algo de las pocas cosas que yo vi cuando el apogeo del Zambunango, y pude darme cuenta cómo ese tema estaba pero tan pegado en este país. Y esa fue, me atrevo a decirte, la primera fiesta que impactó fuera de San Pedro Sula. Y ya después empezó por todos lados, en la Ceiba, en Tela. Recuerdo que para el carnaval de Ceiba, fíjate, nosotros tocábamos un set y la gente se aglomeraba exageradamente. Cuando descansábamos se iban a ver las otras y cuando íbamos a empezar solo le decían para. De regreso. Sí, de acuerdo. Venía a ponerse todo la gente. Y en los Estados Unidos, esa era otra cosa. En los Estados Unidos, los grupos hondureños iban a grandes salones, hoy van a bares, hoy van a cantinas. Y cuando ustedes, en la época de ustedes, los grupos se presentaban en lugares élites. Sí, había presentaciones en el Hotel Hyatt, habían presentaciones en el Hotel Marriott del aeropuerto en
en Los Ángeles, del Hilton, del aeropuerto de Los Ángeles. En Nueva York había un Armenia Hall, un salón donde hacían las fiestas, y la gente iba de frac, pues la gente que se pulían para ir a la fiesta. Eran esperadas las orquestas hondureñas. Las orquestas, se miraba un orden bien tremendo. Ahora ya luego todo cambió y empezaron a entrar en discotecas, en saloncitos así pequeños, pero ya no hay fiestas de alto calado. Hasta la calle 8 desapareció. La hacen, pero ya prácticamente ya no tiene aquel auge que tenía la calle 8. Le leo un par de mensajes para entrar a la segunda etapa de la entrevista, para mí la más importante. Dice perfecto. Nina Julio Crivelli, saludos, dígale que soy familia de Jorge Turbina Cerrucho. Dice Jorge Urbina, él es Jorge Urbina. Erlan Rodríguez Padilla, pregúntele a Toño qué fue de Juan Carlos. El muchacho Juan Carlos vive en San Pedro Sula, es del sur, sí, de Nacaome, vive en San Pedro Sula y trabaja con Los Ángeles, no sé qué, de Villanueva. Creo que así se llama el grupo. Príncipes Azules sí, de Villanueva, ahí trabaja Juan Carlos. Cristian Figueroa, saludos Toño, soy Cristian, sonidista de la iglesia Betania El Progreso. Excelente concierto, fui su sonidista en el concierto suyo. Toño, sí, este momento para mí, yo se lo digo, olvidémonos allá y vamos acá. A mí me gustaría conocer cómo Toño llega a los pies de Dios, cómo Toño llega a los pies de Cristo, cómo Toño llega a los pies de Cristo, qué lo hace tomar esa decisión. ¿Fue fácil? ¿Fue difícil? Me gustaría conocer esa parte. Te diré, Alex, yo puedo decir que yo fui una persona que experimentó el llamado de Dios en amor y el llamado de Dios en rigor. Porque cuando mi vida estaba en ese precipicio del alcoholismo, la drogadicción, porque como tú lo dices, uno tiene que hablar con creces, ¿no? Y sin pelos en la lengua, como dicen. El aplauso nos enferma también. El aplauso nos enferma. No sabemos asimilar las famas, caminamos con el pecho por alto. Yo tenía una frase que me identificaba con toda la gente y es que yo decía, ok. Y la gente cuando me miraba caminar en un lugar me decían, ok. Y entonces yo me sentía como un pavo real. Yo entraba a una agencia bancaria, había alguien que trabajaba ahí, no me dejaba hacer fila, me llamaba, venga, yo lo voy a atender, donde quiera que iba. Entonces esto me había como inflado un poco, ¿eh? Y llegué a sentir que estaba flotando en esa atmósfera, pero te diré que cuando llegó ese momento, Dios me llamó en amor, porque primero Dios a mí me mandó hablar a través de una muchacha que había nacido en cuna cristiana. Dios le mostró en una reunión de oración que tenían de su iglesia, se le dio una orden y le dijo, entra en una semana de clamor y ahí se te dirá lo que has de hacer. La muchacha, muy obediente, entró en la semana de clamor. El primer día no sucedió nada, segundo día nada, tercer día nada. Al quinto día, ella vio una visión en su habitación, como con un proyector, un grupo musical que estaba tocando, donde los instrumentistas no tenían cara, solo los dos cantantes. Por las descripciones que ella dio, los dos cantantes éramos mi esposa y yo. Y esta muchacha comenzó porque oyó una voz que le dijo, ves a estos dos, búscalos y diles que ya no le cantarán al mundo, que ahora me cantarán a mí. Y entonces ella nos comenzó a buscar, pero ella del mundo no sabía nada, ¿no? Y entonces no nos hallaba. ¿Y cómo nos iba a hallar si nosotros andábamos con los Gatos Bravos en Estados Unidos de gira? Pero fíjate cómo son las cosas. Preciso en esos días, un hermano mío, el que me sigue a mí, lo invitaron a la iglesia de la jovencita esta. Y él llegó, aceptó la invitación de ir a la iglesia, justo en esos días que el Señor le había mostrado a ella. Y mi hermano físicamente se parece a mí. Y entonces cuando ella llegó, lo miró y empieza a gritar, ¿verdad? Este es el que el Señor me dijo, este es el que el Señor me mostró. Y entonces le cuenta a mi hermano, ella, la experiencia que ella había tenido. Y mi hermano le dice, mire, no soy yo, pero sí es un hermano mío. Y mañana viene él de Estados Unidos y me gustaría que le cuente lo que a mí me está contando. Mira la conexión que Dios hace, ¿verdad? Llevar a tu hermano a la iglesia. Esta muchacha, sí, y cuando llega me cuenta la muchacha. Llega el momento que nos encontramos y ella me cuenta lo que el Señor le había mostrado.
Y yo tenía 2 botellas de Chivarriga listas en una bolsa porque me iba a ir con unos amigos para Islas de la Bahía, de vacaciones, y acababa de llegar de gira. Mira cómo era de ingrato. Y entonces en lo que voy para eso, llega la muchacha y me cuenta lo que había pasado. Y le dije, está bonito el cuento, pero no me interesa, le dije. Ahorita los gatos bravos andamos volando. Esas fueron mis palabras. Entonces, ella, con mucha autoridad, me dijo, oiga la voz de Dios y no vaya a permitir que Dios lo azote con lo que usted más ama. Y yo me fui. Después de 3 días de estar en Islas de la Bahía, Alex, en los casinos, de noche, en los nightclubs, bebiendo, drogándome, todo, regresé de allá sin un 5, sin nada. Y justo ese día, cuando entré a mi casa y dije, voy a descansar, al rato llegó un muchachito corriendo y preguntando por mí. Y dijo, está don Toño. Dijo. Entonces, le dijeron, sí, pero está dormido. Y yo estoy escuchando. Y dice, ¿qué dice la doctora? Que vaya porque el hijo de él está grave. Ahí es donde entró el llamado en rigor. Lo que y ahí dijo es donde ella, te digo que ese lazo también de la drogadicción me afectó generacionalmente. Y mi hijo mayor estaba grave en una clínica. Se cumplió lo que esa muchacha dijo también. Oiga la voz de Dios y no vaya a permitir que Dios lo azote con lo que usted más ama. Y entonces ya mi hijo ya estaba ahí en una clínica y me mandaron llamar. Cuando yo llego y pregunto qué pasaba, me dijeron, siéntese porque hay que prepararlo. Y dije, ¿a quién? A usted. ¿Por qué? Le digo. Por el estado de su hijo. Su hijo presenta una intoxicación en toda la sangre. Tiene las palpitaciones a 69. Está bombeando sangre aceleradamente a causa de una sobredosis. Mi hijo había inhalado cocaína, le habían raspado pastillas de diazepam y Valium 10. Era una bomba. Y me dijo, a él le quedan 15 minutos de vida. El corazón le va a estallar. Ese era el cuadro médico que presentaba. Alex, me sentí el hombre más inservible de la tierra. Me sentí imposibilitado en todo. No tenía ni siquiera una palabra de decirle a mi hijo, no te preocupes o algo. Yo no podía. Y no lo había visto. Y aquello que me había dicho la muchacha, oiga la voz de Dios y no voy a permitir que Dios lo azote con lo que usted más ama, eso martillaba mi mente. Y una voz de culpabilidad en mi interior diciéndome, te lo echaste, él quería ser igual a vos, él solo siguió tus pasos, es el ejemplo que le diste, vos lo llevaste hasta ahí, una acusación terrible en mi interior. Y posteriormente la doctora me dijo, pase y véalo. Cuando yo entré, Alex, y abro esa puerta, mi hijo, claro, él miró a su héroe, ¿verdad? Y me soltó unas palabras él que me desboronaron totalmente. Y me dijo, papá, haga lo que sea, pero no permita que yo me muera. Y yo me sentí tan imposibilitado. Yo no podía decirle absolutamente nada. Cuando yo estoy con ese cuadro viéndolo, y él ya estaba presentando coágulos en diversas partes de acá abajo de la garganta, del pecho, lo tenía en calzoncillos con un agua que se estaba oxigenando y una bolsa de suero, porque como por la intoxicación no le podían poner ningún medicamento, porque era fulminarlo. Entonces en ese momento, cuando yo lo estoy contemplando, sin poder decir una tan sola palabra, Alex, me enmudecí, me temblaba todo mi cuerpo de manera sobrenatural. En ese instante llegó la muchacha, la misma muchacha. La mismita muchacha llegó a la clínica y me dijo, aquí me dijo el Señor que lo iba a hallar. Dice el Señor que su hijo es el que se está muriendo, pero es con usted con quien quiere tratar él. Eso, ya las cosas cambiaron, ya le dije yo, ¿y qué debo hacer? Y me dijo, oremos o se muere su hijo. En mi vida yo nunca había orado. Pero ese día cerré mis ojos, empezaron a brotar lágrimas de mis ojos. Y dije, recuerdo esa oración como que sea hoy mismo, lo único que yo dije fue, Dios, si realmente existes, devuélveme a mi hijo y yo me voy a entregar a ti para siempre. Yo solo dije esas palabras, Alex. Cuando yo dije esas palabras, la doctora estaba examinando a mi hijo y dijo, yo no me explico qué pasó aquí, pero nosotros los seres humanos somos tan negativos. Y yo dije, para mí, se murió. Y apreté mis ojos. Y dijo ella, no me explico qué pasó aquí, no sé por qué, yo no sé si estoy loca o esto es un milagro, dijo, pero este muchacho no presenta intoxicación, ahora tiene las palpitaciones normales, dijo. Y cuando abro mis ojos, mi hijo está en pie. Yo comprendí, simple y sencillamente yo comprendí que Dios había hecho su parte y faltaba que yo hiciera la mía. Ese mismito día yo le entregué mi vida a Jesucristo hace 22 años.
le doy gracias a Dios, aunque no fue el medio. Yo a nadie le deseo que tenga un hijo al borde de la muerte cuando podemos llegar a Cristo solamente reconociéndolo. El tiempo que estamos atravesando en este tiempo es para que acudamos al Señor, es para que por amor a nuestros hijos, por amor a nuestra familia, por amor propio, tomemos la decisión de rendir nuestras vidas al Señor. Y así fue como cuando yo llegué al Señor y posteriormente tenía que enfrentar la condición del grupo, porque yo tenía que decirle, ya no puedo, porque para mí era una demanda fuerte. Yo tenía que renunciar a todo. Tenía clientes de publicidad como Cervecería Hondureña, Tabacalera Hondureña, que tenía que decirles no, porque ya no podía formar parte de estas cosas, Alex. Y empecé, y desde ese tiempo enfrenté lo del grupo, y en eso vino el huracán Mish, cuando estaba prestando el preaviso. Y en esos días le prediqué a mis compañeros, les hablé de mi testimonio. Muchos de ellos se convirtieron, uno de ellos, Luis Agastume, el saxofonista, Norman Flores, varios de los compañeros llegaron, Luis Galvez, uno que tocaba el bajo. Nos encontramos sirviendo al Señor y gozándonos. Y cuando los Gatos Bravos dejaron de elaborar, cuando el Mish, ese fue el puente para que dejaran de existir. Fíjate. Cuando a mí me preguntan y los Gatos Bravos, les digo, se los llevó el Mish, porque allí se desarmó el grupo. Para la gloria y honra de Dios, la mayoría de los que éramos compañeros estamos al servicio del Señor. Y mi vida comenzó una nueva faceta y empecé desde ese entonces tan agradecido con Dios, te puedo decir, con una experiencia muy real delante del Señor, una experiencia espiritual que trascendió en mi vida. Y cuando tú me preguntas, ¿fue difícil? ¿Costó? Te puedo decir, fue difícil enfrentar ese momento en que mi hijo estaba al borde de la muerte, pero lo demás lo hizo Dios, fue como cortado de tajo aquello y marcando una diferencia, un antes y un después, una intervención divina, que ya son 22 años de estar plenamente al servicio de Dios, vivo exclusivamente para Cristo, sirvo al Señor, vivo, te diré, como se acostumbra a decir, vivo por fe, pero en estos 22 años he visto la mano poderosa del Señor, como el Señor me ha llevado para el cuidado de mi familia, como el Señor me ha respaldado para mi desarrollo de vida, para ser útil también en muchos compañeros de la música, en muchos compañeros y en muchas familias conocidas he podido compartir y el testimonio lo he podido llevar por todas partes que voy. Y he visto también la mano de Dios salvando y restaurando almas de personas, Toño, que estaban en igual o peor condición a la mía. Toño, cada día que pasa se habla menos de Dios. Cada día que pasa miramos más difícil llegar a los pies de Dios. Lo miramos difícil, lo miramos imposible. No queremos dejar la vida que estamos llevando. Nos gusta la vida del alcohol, la vida de las mujeres, la vida de un sinnúmero de cosas que nos tiene el diablo, porque el diablo no duerme. Mire, yo le voy a contar, yo tengo 4 años y medio de pertenecer a FINEC. No sé si sabe qué es FINEC. Yo tengo 4 años y medio. Parte de mi ministerio, mucho desarrollé en FINEC. Yo, por ejemplo, Toño, yo doy testimonio, yo estoy bien metido en FINEC. Gloria a Dios. Siento que Dios me tiene en ritmo catracho con un propósito, y se lo digo así. Me tiene con un propósito. Cuando Él quiera, sin duda alguna va a ser, ya mañana no hay ritmo catracho. Eso yo la tengo como bien clara. Pero yo siento que Dios dice, sos el único que apoya, sos el único, te necesitan. Habla de Dios, contarle a la gente, porque yo le voy a decir una cosa. Yo quisiera, y yo estas palabras las digo y las digo acá. Yo estoy en el mundo, pero no soy del mundo. Ojo, yo estoy en el mundo, pero yo no soy del mundo. Yo quisiera tener ahí al lado mío a un Juan Carlos Alemán, tener a un Gerardo Jerry, el de la gran banda, quisiera tener a un Germán Díaz de los Roland. Yo quisiera tenerlos a todos ellos ahí. Yo no soy perfecto, Toño. Yo tengo 1000 defectos. Y uno de los defectos más grandes que tengo yo, uno de los defectos más grandes que para mí es una virtud, no es defecto, es que yo digo las cosas aunque a la gente no le guste. Yo voy de frente. ¿Te gustó? Bueno, pero esa es
mi verdad, pues yo le digo. Toño, yo tengo 11 años si de eso haberme retirado. Eso es una virtud que pocos tienen, Alex. Es una Sí, virtud yo que le digo, pocos tienen. Toño, yo tengo 11 años de andar en una fiesta con un bote de agua. Son 11 años, no fue ayer. 11 años, yo nunca me drogué. Yo dejé la calle. Le digo, Toño, y yo se lo voy a decir acá. Desde que yo dejé la calle, desde que yo dejé la calle, ahí envuelve muchas cosas. Ajá. En mi casa no volvió a faltar la comida. En mi casa, lo más bonito que hay en mi casa, y yo me jacto de decirlo, se vive una paz en mi casa. Aquí no se grita, aquí no se discute, aquí si a mi esposa no le gusta algo, se la traga o no sé qué onda, pero no, porque tal vez los motivos que yo doy no son como para hacer un gran escándalo. O sea, yo no aparezco borracho, yo no vengo tufoso a otra mujer ni con listip en la camisa. Entonces yo digo, se nos hace tan difícil. Mire, yo entrevisté a Angelito antier y yo dije, y le voy a contar algo, aunque le parezca mentira, Toño. Yo no iba a entrevistar a nadie el lunes. A nadie, yo no tenía, le dije a Linet, no entrevistar a nadie. Y aunque le parezca, a mí Dios me dijo, escribíle a Angelito y también entrevistar a Angelito. Gloria a Dios. Y se lo digo, Dios me dijo a mí, escribíle a Angelito y entrevistar a Angelito. Que la gente, ¿sabe que es la primera vez que Angelito dé el testimonio en público? Que la gente sepa, que la gente sepa cómo cambió la vida Dios de Angelito. Y sabe una cosa, ayer yo no hago programa los martes y hoy dije, yo tengo que seguir entrevistando gente que Dios le cambió la vida. Amén. Porque entrevistar a alguien solo para que me venga a decir que esto, que lo otro, y que al final sea, pero fíjate que desde que dejé de cantar estoy jodido porque no estoy trabajando y estoy aquí atado, pero no me deja ningún mensaje al corazón. Sí. Y yo creo que aquí es momento, y yo se lo digo, es momento, Toño, de buscar a Dios. Es momento de ir a los pies de Él. Si estas pruebas que Él nos está poniendo no nos ubican o no agarramos la dirección para donde Él nos quiere llevar, yo creo, Toño, que ya no tuvimos tiempo. Sí, ya no tuvimos tiempo. Mire, y se lo voy a poner usted como músico. Toño, Dios les está enseñando a ustedes que ahí no hay nada. Dios les está enseñando ahí que eso es vanidad. Dios les está enseñando ahí que se paran un mes y se acabó el presupuesto. Así Dios les está enseñando todo eso y no abrir los ojos. Yo le digo, va a ser difícil. Va a ser difícil y cuando se quieran arrepentir, ve y no sea tarde. No sé si usted comparte conmigo esta situación. Claro que sí. Claro que sí. Ayer, yo todos los días estoy transmitiendo una predicación, una palabra de aliento en las redes. Me gocé mucho, incluso felicité mucho a Angelito porque supe que había estado en la entrevista, un tremendo testimonio, y cada día yo trato de enviarle un mensaje a mis excompañeros de la música. Me gozo de ver a muchos conectados, por ejemplo a Edgardo, el trompetista, ¿verdad? Que nosotros lo conocemos como San Martín. Él ya está encaminándose en las cosas del Señor, él está sirviendo al Señor, pero te diré algo, a muchos les cuesta, porque el lazo de la música es bien fuerte, Alex, es bien fuerte. Y el problema no es dejar la música, el problema es dejar las cosas que conlleva la música, ¿verdad? Las personas pueden servir a Dios, pero la música conlleva muchas cosas. Porque lastimosamente en nuestro país no se vio como un nexo cultural, sino como un modus vivendi. Exacto. Pero arrastra muchas cosas por la idiosincrasia nuestra, arrastra vicios. El músico ya está tildado como un mujeriego, ya está tildado como un vicioso. Entonces, podemos llegar a la conclusión, el ambiente está saturado de maldad. Y este tiempo es un tiempo de reflexión para un cambio. Muchas personas yo las oigo que dicen comúnmente, nos cambió la vida con este COVID-19. No, la vida no ha cambiado.
Solo es que han hecho un alto de sus actividades, pero su mente sigue esperando que todo se reanude para darle una continuidad a la vida. La vida a mí me va a cambiar cuando yo demuestre después de esta pandemia que soy otro. No estamos esperando la vacuna, dirían muchos por ahí. Ajá. Entonces, realmente lo que tenemos que hacer es un cambio de vida, una determinación. Ayer casualmente yo hablaba sobre este tema, que si se has notado hay una atmósfera de temor que se está apoderando de la vida de las personas, de las familias. Hay una capa de temor que está surgiendo, un temor bien fuerte se está estableciendo, y ese temor, hay mucha gente que está muriendo más del temor que del COVID. Exacto. Esto tiene que ser así, lleno de ansiedades, lleno de tantas cosas. Pero ¿qué es lo que sucede? Que hay ausencia de Dios en el corazón. Hay ausencia de Dios en el corazón. Yo leía ayer una porción bíblica que dice: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera todo temor. Necesitamos reanudar una condición. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos hacerle frente a tantas cosas. Yo ayer meditaba y decía, esto es como cuando yo estaba atrapado ahí o no hallaba una manera de salir. Pero es que con nuestra fuerza no podemos salir. Tiene que ser solo con la ayuda de Dios. Y a este punto tiene que llegar todas las personas. Yo sé, Alex, que no vamos a lograr que todos lleguen, pero sí podemos influenciar a una mayoría para que vea lo positivo. Yo le voy a poner un ejemplo. ¿Cómo llego a FINEC yo las iglesias, le soy sincero, para mí no existían. Porque hay una cosa, Toño. El que no del diezmo es el que más lo critica. Oiga lo que le estoy diciendo. El que no del diezmo es el que más lo critica. Sí. Y ese era yo. Le voy a contar. Si usted fue fraterno, usted va a saber lo que yo le estoy diciendo. Claro. Cuando me enseñaron la papeleta y me dijeron que en ese papel Dios le contestaba a uno y que hacía milagros, yo dije, estos manes están locos. Cuando me enseñaron el sobre, yo dije, los mismos aleluyas. Fueron mis términos. Mire, el testimonio me caló para que yo siga ya 4 años y medio ahí. Es que el primer testimonio me caló. Sí, claro. Y le voy a ser sincero, Toño. Y yo le voy a contar rapidito cosas que muy pocas personas lo saben, ni fraternos lo saben porque escuchan mi testimonio. Yo me fracturé la rodilla, Toño. Yo me fracturé la rodilla, ligamento cruzado interior roto, menisco roto y cartílago roto, podrida la rodilla. Era quitarla y poner otra. Prótesis de rodilla se llama, la que me iban a hacer a mí. Y fíjese que yo en las papeletas, yo escribía, Diosito, si vos sos el doctor por excelencia, no permitas que un hombre toque mi rodilla. Y lo ponía, Toño. Y lo ponía, a mí me iban a operar, no se me olvida, un 8 de noviembre. Y un amigo que me llamó sin saber, y le soy sincero, un amigo que si me ha llamado 2 veces más, son muchas. Y me dijo, brother, leí en Facebook que te vas a operar la rodilla. ¿Por qué no vas a mis pequeños hermanos a un hospital que está por Talanga? ¿Por qué no vas a mis pequeños hermanos? Me dijo. Y tenés otra versión. Esos son gringos, me dice. Y los gringos no fallan. Ajá. Me dijo él. Dije, yo voy a ir, Toño. Me pusieron de primero porque como me lo consiguió por argolla, ¿va? Me puso el número 1 de atender. O sea, yo estaba en mis pequeños hermanos a las 7 de la mañana porque a las 8 atendían el primero. Toño, no había pulpería. No había nada. Lo único que había era una llavecita de unas que hay que agacharse para tomar agua. Yo llegué de primero, Toño, y fue el último que atendieron. Yo estaba para que me atendieran a las 8 de la mañana y me atendieron a las 8:30 de la noche. Óigame bien, no había, mire cómo es Dios, yo ni a mi esposa espero, yo he dejado a mi esposa botada varias veces. Yo digo a las 8, yo fui chiri, y a las 8 son las 8, punto. Mire, pasaba uno, pasaba el otro, y yo iba a ver, pues si yo era el primero, me decía, espérese. Toño, todo el día metido ahí, como 13 horas, metido ahí, tomando agua de una llavecita, porque no había nada que comprar, no había nada. Me acuestan en la camilla, le doy la resonancia magnética, la pone el gringo, me acuesta en una camilla y me le hace hacia la rodilla, mire, ve, y se va para la resonancia. Y le hacía, y como asustado, y venía y le hacía, Toño. Iba y venía.
A la tercera vez me dice, ¿vos sabés cuántas personas yo he atendido el día de hoy? Sí, me imagino, le digo, yo estoy desde las 7 de la mañana, un montón. ¿Sabes qué? Me dijo, yo estoy cansado para que vos estés jugando conmigo. ¿Cómo así? Le digo yo. Porque esa resonancia no es tuya, me dijo. Sí es mía, le digo, claro que es mía. No es tuya porque vos en tu rodilla no tenés nada, me dijo, mira, tu rodilla está buenecita. Toño, yo corro, yo camino, mi rodilla no tiene absolutamente nada y a mí no me operaron. ¿Sabe quién la curó? ¿Sabe quién la curó? Dios. El doctor por excelencia, papá. Lo que pasa que yo le digo, muchas veces la gente lo juzga, lo critica a uno porque no anda ahí, porque no saben realmente qué es lo que uno está haciendo con su vida. A mí me miran brincando el ritmo catracho y creen que es que yo me meto droga, me meto guaro, me meto todo. No, Dios sabe por qué me tiene ahí. Así como Dios levantó a su hijo ahí, Toño, así curó mi rodilla. Y así ha hecho cualquier cantidad de milagros, cualquier cantidad de milagros en mi vida. Entonces, yo quiero que hoy, Toño, todopoderoso. Amén. Yo quiero que hoy, se lo digo, yo quiero que hoy usted, primero, deje un mensaje para todas las personas que están conectadas, que son muchas. Y segundo, vamos a hacer una oración final, Toño, porque creo que este es momento para Dios. A mí me gustaría que usted diera un mensaje a ese montón de personas que quieren y no pueden, quieren dar el paso y no pueden. A mí me gustaría un mensaje suyo. Gracias, Alex. Dios es un Dios todopoderoso y el proceder de Dios a favor de las personas es algo impactante. Así como nosotros hemos vivido un testimonio cada uno. Yo desde 1988 visito FINEC. Y yo te puedo decir que anduve en todos los capítulos del país desde aquellos años. Y cuando en 1988 yo tuve la necesidad de ese hijo que tenía el síndrome de Down, hubo un hombre que me estuvo forzando prácticamente, porque yo no quería ir, pero él me forzó a que fuera a FINEC. Y me acuerdo que escribí, así como tú escribiste, yo escribí en un papelito: bueno, si tú eres Dios que todo lo puede, yo te pido que mi hijo sea normal. Mi hijo es normal. ¿Por qué? Porque Dios lo hizo. Dios lo hizo. Hay una porción bíblica que está en el Evangelio de Lucas, capítulo 7, versículo 12 al 15, que a mí me impacta mucho. Y es que dice la palabra: aconteció que cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, dice. Y había con ella mucha gente de la ciudad. Cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y tocando el féretro, los que lo llevaban a enterrar se detuvieron, y el Señor dijo al que había muerto: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto, comenzó a hablar, y el Señor se lo dio a su madre. Mira lo que dice ese texto. A mí me impacta tanto. Y yo quiero que todos los que están en sintonía hoy presten esta atención. El Señor Jesucristo nos muestra la palabra un caso que yo lo hago incrustado por mi vida misma. A mi madre yo le calentaba la cabeza de una u otra manera. Yo era el dolor de cabeza para ella. Este relato a mí me dice de una madre que su hijo era único. Ella era viuda, pero el hijo ya había muerto. Esta madre había perdido su esperanza de ser suegra, su esperanza de ser abuela, su esperanza de seguir siendo madre. Se quedó sin ver la pinta, sin conocer la pinta, podemos decirlo así, y ya lo llevan a enterrar. Pero dice que cuando el Señor la vio, ¿cómo iría el corazón de esa madre? ¿Cómo iría el rostro de esa madre al enterrar a su propio hijo? ¿Cómo se sentirán a los que nos aman a nosotros cuando no nos ven que reflexionamos para un cambio de vida? Dice que cuando el Señor la vio, se compadeció de ella. Pero me llama mucho la atención que dice que había mucha gente de la ciudad con ella. O sea, pueden haber muchos, pero nadie va a hacer lo que el Señor puede hacer. Imagínate. Amén. Y me impacta que el Señor le dice a esta madre, las palabras que le dice son las que nadie se puede atrever a decirle. Cuando van a enterrar a un hijo único, le dice el Señor: no llores.
¿Quién se atrevería a decirle a una madre que va a enterrar a su único hijo en el entierro, no llores? ¿Quién le puede decir no llores, señora? Deje de llorar, no llore. ¿Quién le puede decir eso? Nadie. Y el Señor le dijo, no llores. Pero eso sí, no solo fue bla, bla, sino que fue con la acción, ¿verdad? Y tocó el féretro, dice. Cuando tocó el féretro, dice que los que lo llevaban a enterrar se detuvieron. En mi vida así pasó. El Señor tocó el féretro, porque yo estaba muerto en drogas, en alcohol, en adulterio, en fornicación. Pero cuando el Señor tocó mi féretro, todo eso se detuvo. Todo lo que porque nosotros somos los fabricantes de nuestro propio entierro. Nosotros somos los que elegimos tantas cosas. Practicar esto, practicar lo otro, y como tú dijiste, defendemos. ¿Y acaso a alguien le pido, pues? Y no es lo mío lo que me ando gastando, pues. ¿Y acaso yo necesito de alguien, pues? Y estamos fabricando un entierro, porque los delitos y pecados son los que nos mantienen muertos, dice la palabra. Y cuando el Señor tocó ese féretro, todo aquello que llevaba a este joven a la muerte se detuvo. Los que lo llevaban cargando se detuvieron, literalmente se detuvieron. Pero además de los que llevaban cargando el féretro, también ahí se detuvo espíritu de muerte, se pudo detener espíritu de alcoholismo, de drogadicción, se detiene todo. El Señor toca nuestra vida, se detiene todo aquello, porque hay personas que quieren buscar a Dios, pero hay algo que les impide. A unos, hay personas, podrás creer que 2 pulgadas de tabaco los hacen no poder. Un vicio bien aferrado al cigarrillo los hacen no querer buscar a Dios. Un vicio al alcoholismo no se sienten imposibilitados, y lo comprendo porque es una fuerza mayor que lo tiene atrapado. Pero mientras no damos el paso, no nos vamos a dar cuenta que se puede. Y entonces me impactó tanto. El Señor le dijo a esa mujer, no llores, pero tocó el féretro, se detiene lo que llevaba camino a la muerte a ese joven, y el Señor le habla y le dice, hey, a ti te digo, levántate. Y dice que se incorporó, empezó a hablar, pero el Señor se lo dijo a la madre, como que mira, ya no llores. Yo quiero decirle a todos los que están en sintonía, Alex, antes de orar, quiero decirles a todos que el que detiene los entierros está aquí, está en esta transmisión esta noche. Amén. Está al alcance de todos, y todo aquel que esta noche quiera sentir este toque del Señor, para que cualquier tipo de circunstancia que lo arrastre a la imposibilidad ahora se detenga. En el nombre de Jesús yo quiero orar por estas vidas y decirles, como padre, yo no le deseo a un padre que tenga que ver a un hijo al borde de la muerte para reconocer a Cristo. Como padre, como hombre, yo no deseo ver a las personas en aflicción para que entonces lleguen a Cristo. Lo que les puedo decir ahora es que es tiempo de buscar al Señor. El mundo entero ha sido conmovido. El mundo entero está siendo conmovido. Yo me compunge mi corazón. Yo te he visto a ti muchas veces en la cabina de tu carro derramando tus lágrimas. Cuando compañeros tuyos del periodismo, de la televisión, de la radio, están debatiéndose, créeme, lo he visto, me he puesto a interceder y a orar juntamente contigo, porque te he visto que de todo corazón te dueles cuando miras, cuando escuchas noticias. Aunque tú no lo creas, yo he estado siguiéndote en esto. ¿Por qué? Porque me ha llamado mucho la atención eso que tú dices, un diseño de corazón compasivo, un diseño de corazón que estás viendo también lo que estás apreciando también lo que es injusto, porque hay muchas injusticias que están lejos de apoyar a la gente para ser liberados de la muerte, los están empujando a la misma. Y tú sabes de qué hablo, pero estas cosas solo las puede detener uno, y ese es Dios. Amén. Y yo quiero en esta ocasión decirle a todas las personas que están en sintonía de este programa que abran su corazón, que sientan ese toque, para que lo que ellos no pueden detener, lo detenga el Señor. La Biblia Amén. dice que lo que para el hombre es imposible, para Dios es posible. Dios es el que para los entierros, está aquí, porque como cualquiera dice, la muerte no es aquella que nos quite el hálito de vida, la muerte es aquella que nos atrapó estando vivos. El Señor Jesucristo habló de eso, de estar muertos en delitos y pecados, porque con Cristo en el corazón no morimos, sino que dormimos para resucitar en el día postrero. Yo quiero que las personas que están en sintonía me permitan orar. Quiero llegar hasta la intimidad del hogar de todos, Alex, y no quiero hacerlo sin antes decirte a ti, gracias por el don de gente que tienes.
Amén. Ahí extra cámara, extra entrevistas, extra lo que sea, te he seguido, te he visto, te he admirado. Sé que sos una persona que tiene sus raíces como, para que tengas una idea, sé el valor significativo que tuvo tu abuela por todo lo que publica, me he dado cuenta. El valor significativo que tiene tu pueblo que te vio nacer en tu corazón. Hace poco veía también el valor significativo que tienen aún las cosas que te remontan a los recuerdos, como aquella casa que dijiste, no es meritorio que esté vacía, tiene que estar amueblada y habitada. Es mi casa de la vida. Y créeme, esas cosas, yo me identifico mucho con esas cosas. Porque ese pueblito pequeño que me vio nacer, yo nunca lo puedo olvidar. Ese pueblo pequeño que me vio nacer, yo no puedo pasarlo inadvertido. Yo tengo parte de mi vida escrita, parte de mi historia escrita en esas calles sin pavimento, en esas casitas humildes y con esas familias humildes. Te admiro mucho. Y para que tengas una idea de cómo he seguido todas estas cosas tuyas, quiero agradecerte por este tiempo que me has regalado. Me siento privilegiado de poder hablar contigo y desearte a ti y tu familia muchas bendiciones y muchos éxitos en tu carrera. Amén. Porque tesoneramente la estás llevando, te deleitas en lo que haces. Y quiero que sepas también que el respaldo de Dios nunca te faltará. Amén. Amén. Todo, como dice la palabra, todo lo que a ti te falte, Dios te lo proveerá con sus riquezas en gloria. No necesitará tus recursos, sino los de Él. Eres un hombre de fe, eres un varón de fe y de determinación. No somos moneda de oro para caerle bien a toda la gente. No somos más que nadie, pero tampoco somos menos. Somos hijos de Dios. Y te digo, me he identificado mucho en este sentido, porque veo tu corazón, ese corazón muy arraigado a no perder las raíces. Y eso vale mucho. Personas como tú, hay que atesorarlas. Te lo digo con todo mi corazón. Amén. Y quiero dirigir una oración a todas las personas que están en sintonía para bendecir sus vidas. En el nombre de Jesús, gracias. Soberano y buen Dios, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo, quiero agradecerte porque el corazón de Alex solo ha sido el filtro, Señor, para depurar y realizar lo que tu corazón dicta. Así como Alex ha entrevistado a Angelito, que es un testimonio tuyo, me ha permitido a mí estar aquí, Señor. El único propósito es exaltar, bendecir tu santo nombre. Pero te pido, Señor, que muevas tu mano misericordiosa sobre aquellos que en este momento están en sintonía, Señor. Aquellos que están necesitados de un toque tuyo, aquellos que con su fe en su corazón están llamando tu mano poderosa hasta ellos, porque sé que hay personas que en este momento están despiertas viendo esta entrevista, Señor, para poder ser receptivos de lo tuyo, sobre todo, Señor. Sé que así como tú lo hiciste conmigo, tú lo puedes hacer con ellos, porque tú eres un Dios lleno de amor, lleno de misericordia, Padre. Y proclamo en el nombre poderoso de Jesús que sobre nuestra nación tu mano poderosa está, Señor, para vertir paz, para vertir misericordia, para alcanzar a aquellos que han de ser salvos. Padre, uno mi fe a la fe de todos aquellos, Señor, que claman y gimen desde nuestra Honduras por aquellos que se están debatiendo entre la vida y la muerte a raíz de este COVID-19, por esta pandemia, Señor. Y vengo proclamando también el consuelo, la fortaleza sobre las familias enlutadas, pero clamamos a ti tu misericordia, Señor, para que hagas un milagro creativo en nuestra nación y en las naciones de la tierra. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, quiero bendecir también a todas las personas que están en los diferentes medios televisivos, radiales y escritos, Padre, que andan buscando, Señor, la manera de informar a las personas, pero andan arriesgando sus vidas. Yo los cubro con tu sangre preciosa desde la coronilla de su cabeza hasta la planta de sus pies, pero sobre todo, Señor, vengo declarando hoy mismo una bendición tuya que va directamente a todos los hogares de los que están en sintonía, y proclamo, Dios Todopoderoso, que todo temor se va
ya en el nombre poderoso de Jesús, y que nos ceñimos en tu verdad y empezamos a creer. Honduras está en el hueco de las manos de Cristo. Honduras está cubierta por la sangre de Cristo. Honduras es territorio de Jesucristo. Honduras se levanta a grandes rasgos, porque la mano poderosa de Dios la sostiene. Padre, yo quiero darte a ti toda la honra, toda la gloria, todo el honor en este momento, y proclamar, Señor, que los 4 puntos cardinales de nuestra nación son comisionados ángeles tuyos que ministran tu paz, unción, tu presencia de día y de noche, para gloria de tu nombre. Te digo gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y amén. 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 Muchas gracias, Toño. Quiero proponerle algo, no sé qué le parece, y se lo quiero proponer aquí públicamente, que por lo menos una vez cada 15 días, o si usted quiere una vez a la semana, nos juntemos por este medio y le llevemos un poco de palabra, a la gente. Como usted dice, no vamos a convencer a todos, no somos nosotros los que convencemos. No. Pero hay muchos que no conocen de la palabra. Así es. Hay muchos que por ignorancia de la palabra no han llegado. Y los entiendo, y sé que usted también los entiende. Claro. Le habla un ignorante de la palabra hasta que llegó a donde yo voy. Y yo se lo digo, yo no tengo problema con mi tiempo, que escojamos. Si usted quiere un día a la semana o usted quiere 2 días, una vez cada 15 días, esa es una decisión suya. Y sería bueno que involucráramos a Angelito para que entre los tres llevemos palabra. Mire, al principio, Toño, yo le puedo garantizar, al principio van a haber pocas personas ahí. Sí. Porque primero se entierra la piedra para construir el castillo. Así es. Hay que hacer los arranques primero. Y yo se lo digo. Así es. Yo, para estar entrevistando gente que al final es vanidad lo que se habla y eso, yo prefiero dedicarle por lo menos de mi parte una vez a la semana a Dios. Amén. Y se lo digo así porque yo ya tengo otros compromisos. Pues, una vez a la semana, con mucho gusto. Para mí, perfecto. Si usted quiere, lo dejamos para los miércoles. Amén. Yo cuadro con Angelito que aparte los miércoles nos reunimos los 3 y le dedicamos 1 hora a Dios. Amén. Me gustaría sugerirle algo también. Tengo uno de mis pastores que está bajo mi cobertura, que tiene un tremendo testimonio y usted lo conoce. Es más, ¿quién es? Edwin Villela. Ah, sí, lo conozco. Perfecto. O sea, y de repente salgan ustedes 3. Sí. ¿Me entiende? De repente salgan ustedes 3, nos conectamos por el Zoom y salen ustedes 3 y amén, dediquémosle, mire, y yo lo hago público aquí. Si usted no tiene una Biblia, busque la manera como tenerla y léala, no la tenga para tenerla guardada amén, ahí. Amén. Si usted dicen que donde se reúnen más de 2 personas, ahí está Dios. No, si usted no puede ir a la iglesia, reúnase con su familia, no se duerma sin orar. Mire, a veces nosotros cometemos errores. Yo, por ejemplo, y lo acepto, yo cierro los ojos y hago mi oración, pero muy pocas veces me reúno con mi familia, los 4, y vengan, oremos. Y antes lo hacíamos todos los días. Hay que retomar el hábito devocional. Exactamente. Entonces, y yo le digo a las personas que están conectadas, que todavía tenemos muchas personas conectadas, una vez a la semana, este espacio va a ser para Dios. Amén. Yo no sé si dentro de 2 semanas o dentro de un mes o dentro de cuánto, no sea 1 hora, sino todos los días para Dios. Así es. Todo en el tiempo de él. Entonces, usted hable con su pastor, yo hablo con Angelito, nos ponemos de acuerdo y los miércoles lo dejamos para hablar de cambios de vida. Y hoy podemos tener de invitado a Pedro, mañana a Juan, pasado al otro. Amén. Y no necesariamente para que la gente nos cuente. Óigame, necesitamos gente que nos hable de Dios. Amén. Si usted se mete a Facebook, usted va a ver que en Facebook solo hay chisme. Usted va a ver que en Facebook está lleno de un montón, y discúlpeme la palabra, de un montón de estupideces. Se le perdió la ruta a las redes sociales. Están mal utilizadas las redes sociales.
Es para ver, Mal para criticar utilizado. a Toño, para criticar a Alex, para criticar a Nicolás, para criticar al otro, pero muy poco de Dios encuentra en las redes sociales. Así Es es. más, las palabras, las páginas que hablan de Dios no las tenemos de páginas, pero sí tenemos las páginas de los burdeles, Sí, de la calle. Si es así, somos seguidores de todas. Pero yo le digo acá, a partir del próximo miércoles, Toño, nos reunimos y hablamos de perfecto, Dios. Ale. Y podemos, Qué mire, podemos bendición. contar tan amplio el tema de Dios Sí, que sí, sí. podemos hablarlo. Mire, yo soy seguidor, no sé si usted lo conoce, de Raymond Pozo, un dominicano comediante. Le Ajá. voy a compartir algunos testimonios que yo escucho de él, Sí, donde me siento lleno de gozo escucharlo, porque él es un farandulero, él es un artista, él es un cómico, sí. y él pone de dónde lo sacó Dios, cómo Dios lo tiene ahí y por qué es lo que es. Y él dice, Dios me tiene aquí, porque yo a todos esos que son amigos míos, y habla de Toño Rosario, habla del otro, a esos yo los voy Ajá, a tener aquí. Y si Dios me tiene aquí es porque ajá. de que los traigo, los traigo. Así Palabra. es. Esas son las metas que nosotros nos tenemos que poner, Toño. Así Que mismo. Eso es lo que. a esas personas que nosotros queremos, a esas personas que nosotros les tenemos aprecio, no se los Sí. lleve la Julia, como decimos en la vía. Que sean alcanzados para Cristo. Hay, Entonces, hay varios pastores, por ejemplo, no sé si tú recuerdas a Roberto Mejía, que fue cantante de Los Profesionales. sí, me suena, sí. Él es pastor también. Jorge Gómez Entiendo. también. Jorge Gómez, yo ya hablé con él. Imagínense un día usted, Jorge Gómez y yo, pues hablando, Sí, hombre. coño, yo les digo, yo tengo 4 meses de no trabajar y en mi casa no me voy a jactar porque hay un montón de gente que no tiene. En mi casa Sí la que refri así está es. llena de comida. Y nunca le faltará. Yo estoy ¿Y, experimentando lo y, mismo, Alex. y, quién, cree, Estoy experimentando. y quién cree que llena esa refri? Dios, ese es nuestro Dios. proveedor. Entonces, cuando la gente entienda eso, Toño, a mí mi esposa me pedía 2 lempiras para ir a comprar una bolsa de sal, Toño. Toño, Todos mi pasamos esposa por me eso. pedía 2 lempiras para comprar una pinche bolsa de sal. O sea, era tan Sí, desordenado estaba yo, que en mi casa no había ni sal. Pucha, ¿cómo no voy a estar agradecido con Dios? sí. ¿Cómo yo no voy a estar agradecido con Dios? Toño, Dios nos ha regalado una casa, yo vivo como rico. Lo mismo te puedo decir yo, Alex. Yo vivo Yo como vivo como rico rico. Yo porque vivo Dios me ha como bendecido rico. tanto, tanto. Entonces yo a veces me siento en el mueble y digo, saber que yo andaba vendiendo nacatamales. Ajá. Toño, yo andaba descalzo vendiendo nacatamales, enchiladas, chorizo en mi pueblo. Y yo miro Sí. televisión en unos que son pandos, así, ¿ves? Unos que son pandos, así. Ajá. Ajá. Y yo me iba a sentar a la puerta de la vecina porque en mi casa no había televisor. Eso es igual a lo que pasé yo. Sí. Yo estaba en aquellos escenarios sintiéndome así y rentando un cuarto en Medina, que abría la Sí. puerta y caía en la cama. Entonces, entonces, lo que yo le digo es, ¿usted cree que esto que yo estoy viviendo, no quisiera que todos mis amigos lo estuvieran viviendo? Ese es el anhelo de nuestro corazón, que todos vivan y conozcan ese amor, esa bendición, esa providencia de Dios para los que le creen. Toño, mire, y esto no lo estoy diciendo porque quiero ser fanfarrón, no. Yo se los cuento, No, si lo comprendo. se los cuento para que ustedes sepan lo maravilloso que es Dios. Mi esposa tiene su Amén, carro, yo tengo mi carro, amén. yo soy fanático de las motos, ahí tengo una moto tirada en el parqueo que ni la uso, mis hijos en buenas escuelas. Yo salí de un trabajo y me estaban ofreciendo 5 trabajos. Es que Dios Y me yo le tiene. repito, como Dios, Toño, como Dios, como yo, no es Dios, como yo no voy a estar agradecido con Dios. ¿Cómo no adorarlo? ¿Cómo no exaltarlo a Él? ¿Cómo no servirle? ¿Cómo no tenerlo presente si Él no nos ha olvidado en ningún momento? Mira, hay muchas cosas que yo les podría contar de lo que ha hecho Dios conmigo en esta pandemia. Solo les voy a contar una.
Antes de la pandemia, a mí me agarró medio reventado de pisto, ¿va? No, las cuentas no estaban muy... Ajá. Pero había gente que me debía pisto. Que ese pisto ya no existía. Me llamaron para pagarme. Me llamó un tipo que en mi vida pensé que me iba a llamar y ¿sabe qué me dijo? Dame un número de cuenta que te voy a regalar algo de dinero. Y yo, porque es un empresario aquí de nombre, ¿va? Un millonario de aquí. Y yo dije, ¿y este? Si a mí nunca me ha hablado ni para nada. Entonces yo le dije, no, brother, no te preocupes, porque uno tampoco es que porque esté cerca de Dios que es velón, pues. Ajá. No, brother, le dije, no te preocupes, no. Es que Dios me dijo que te llamara y te diera. Amén. Muchos de los que están conectados no van a creer lo que yo le estoy diciendo. Sí. Pero yo le digo, Toño, y le digo a todos los que están conectados hoy, lleguen y se darán cuenta ustedes de lo maravilloso, lo precioso que es Dios. Y les pongo mi testimonio. Me he dado el lujo de renunciar a canales. Amén. Pero ¿sabe una cosa, Toño? Que yo lo estaba pensando y hablando con mi esposa. Mire cómo es Dios de grande y cómo nos cuida. Que dos de los canales que han estado más contagiados de coronavirus, en los dos he trabajado yo y de los dos me he ido. Amén. Y en el canal que yo trabajo hoy, no hay un tan solo caso de coronavirus. La protección divina está ahí. Donde nosotros vamos, Él va. Es como aquella nube con Israel, ¿verdad? Como aquella columna de nube y aquella columna de fuego. Él está allí para protegernos. Por eso Él dice, yo estoy contigo donde quiera que tú vayas. Pero eso Amén. Es de aquel que le ha creído, de aquel que sabe quién es Dios, de aquel que le adjudica a Dios el primer lugar en su corazón. Amén. Y es gozar de la bendición de Dios. Bueno, entonces nos miramos el miércoles. Con mucho gusto, claro que 9 sí. de la noche, 9 de la noche el miércoles. 9 de la noche. Sí. ¿Le parece la hora? Sí, perfecto. Está muy bien la hora. 9 de la noche el miércoles, nos miramos. Vamos a tratar, nos vamos a poner de acuerdo fuera de esto para ver a quién otros nos traemos de invitados, y voy a hablar con Angelito para que al final ustedes dos lleven la batuta, porque ustedes ya son pastores, ustedes ya están para jalar ovejas. Entonces yo soy una oveja que me quiero meter a ese grupo. Yo soy una oveja que anda buscando un grupo ahí, pero ustedes ya están para jalar ovejas. Entonces creo que tienen que estar personas que ya están bien metidas en las cosas de Dios y que manejan esto. Será una bendición hacerlo, Alex. Toño, yo le agradezco. Yo siempre digo Samsung Pa, y yo tengo una frase marcada. Oiga, esa para mí es una frase que me quedó marcada de niño. Gracias, Toño. Nos miramos el miércoles. Nosotros nos vamos. Nicolás Castillo, no sé si ya se durmió. Mi productor, gracias, Nicolás. Buenas noches, Honduras. Buenas noches, el mundo. Espero. Y estos mensajes que les estamos llevando, de todo corazón se los digo, lleguen a lo más profundo de sus corazones. Que Dios los bendiga. Pasen buenas noches. Bendiciones.